Jennifer Galvarini, conocida por todos como Pincoya, estaba arrancando los clavos de la pared con las manos desnudas, gritando desaforadamente mientras la sangre le corría por los dedos, hasta que de repente sacó un pequeño dispositivo negro con una luz roja parpadeante y lo estrelló contra el piso justo en el momento exacto en que todas las pantallas de la transmisión en vivo se fueron a negro absoluto, dejando a miles de espectadores en shock total sin entender qué estaba pasando realmente en el interior de la casa más vigilada del país. Suscríbete al canal, deja tu like y comenta desde qué ciudad o país nos estás mirando. Para entender cómo llegamos a este nivel de locura extrema, tenemos que retroceder a apenas unas horas atrás, cuando el sol apenas comenzaba a iluminar los patios de la casa de Gran Hermano Argentina Generación Dorada. Todo había comenzado durante la madrugada, cuando Pincoya no pudo dormir por una molestia constante en el oído, un zumbido eléctrico muy leve que la estaba volviendo completamente loca. Al principio pensó que era el aire acondicionado o algún electrodoméstico de la cocina, pero el sonido parecía venir directamente de su habitación. Se levantó con los ojos hinchados y se encontró en la cocina con Janina Silly, quien estaba preparándose un mate. Pincoya le comentó su paranoia, pero Janina le dijo que solo estaba cansada y que necesitaba descansar. Sin embargo, la sensación de ser observada no la dejaba en paz. Cuando volvió a su cuarto, empezó a revisar cada rincón, moviendo los cuadros y mirando detrás de los espejos. Fue ahí cuando notó que había un pequeño orificio en la pared, justo detrás de la cabecera de su cama, un lugar donde ella sabía perfectamente que no había ninguna cámara oficial de producción, porque ella misma había mapeado todos los ángulos de grabación desde el primer día que entró a la casa. La desconfianza se apoderó de ella de una manera brutal. Salió corriendo al living y buscó a Catalina Titi Cherkassky, quien estaba leyendo un libro en el sofá. Pincoya, casi sin aire, le explicó lo que había encontrado y le pidió que la acompañara para testificar lo que estaba a punto de hacer. Titi, asustada por la actitud desesperada de su compañera, aceptó seguirla sin decir una sola palabra. Al llegar a la habitación, Pincoya empezó a mover el colchón y a empujar el pesado ropero de madera contra la pared, generando un ruido ensordecedor que despertó a medio elenco. Emanuel Di Gioia y Manuel Manu Ibero fueron los primeros en aparecer, preocupados por el escándalo, pero Pincoya les gritó que se alejaran porque estaba a punto de descubrir la verdad absoluta sobre las violaciones a su privacidad. La situación se salió de control cuando Pincoya agarró un destornillador que había dejado olvidado Franco Zunino en el taller de manualidades y empezó a hacer palanca en la madera de la pared. Titi le suplicaba que parara porque la estaban mirando por las cámaras, pero Pincoya respondía que exactamente ese era el problema, que las cámaras oficiales no estaban ahí, que había algo más escondido. En ese momento, la voz de Santiago del Moro resonó por los altavoces de la casa, pidiéndole con tono autoritario que se detuviera inmediatamente y se alejara de la pared, advirtiéndole que estaba cometiendo una falta gravísima. Pero Pincoya, en un estado de trance y furia contenida, ignoró la voz del conductor y siguió rompiendo todo a su paso, hasta que la madera cedió y reveló el dispositivo. Al ver la luz roja, el pánico se apoderó de la casa. Gisela Yipio Pintos y Solange Sol Abraham entraron corriendo a la habitación, gritando histéricas al ver la sangre en las manos de Pincoya y el agujero en la pared. Brian Sarmiento y Juan Caruso intentaron calmarla sujetándola de los brazos, pero ella se zafó con una fuerza impresionante. Agarró la cámara oculta y la arrojó con toda su furia contra el piso de cemento, destruyéndola en 1000 pedazos. Fue en ese preciso instante, cuando el dispositivo dejó de funcionar, que la producción tomó la decisión desesperada de cortar la señal en vivo, generando el apagón televisivo más grande en la historia del reality. Del lado de afuera, en el estudio, Santiago del Moro se quedó mudo, tocándose los auriculares mientras los productores corrían de un lado a otro en un caos absoluto. La pantalla mostraba el logo de espera del programa, pero las redes sociales explotaron en segundos. Los espectadores exigían respuestas, mientras que los teléfonos de la producción no paraban de sonar. Adentro de la casa el caos era todavía mayor. Pincoya se sentó en el piso, llorando desconsoladamente, rodeada de los pedazos de la cámara y con las manos lastimadas. Andrea del Boca, que había bajado alarmada por las escaleras, se acercó a ella y la abrazó en silencio, mientras Charlotte Canilla y Cincia Francisquielo discutían a los gritos con los productores a través de los altavoces, exigiendo saber por qué habían cortado la transmisión y qué era ese aparato que Pincoya había destrozado. Sebastián Cole y Matías Hansen trataban de barrer los restos del dispositivo para evitar que alguien más se lastimara, pero la tensión en el ambiente era tan densa
que se podía cortar con un cuchillo. Juan Carlos GTC López y Mariela Prieto se encerraron en el baño, muertos de miedo por lo que pudiera pasar después, mientras Nerea Nenu López y Leandro Nigro observaban todo desde la ventana del patio, sin entender cómo una simple búsqueda había terminado en un escándalo de proporciones bíblicas. Stephanie Steffi Pereira y Alejandra Magluf se quedaron en el comedor, en un silencio sepulcral, mirando fijamente el agujero en la pared que ahora quedaba expuesto allí a la vista de todos, un recordatorio brutal de que los límites de la intimidad habían sido cruzados de una manera imperdonable. Ahora, poniéndome a pensar fríamente en todo lo que pasó, tengo que decir que me parece una locura total e inaceptable lo que ocurrió. Entiendo que la convivencia en un reality show es difícil y que la paranoia puede jugar malas pasadas, pero encontrar una cámara que no es parte del juego oficial es un límite que no se puede cruzar bajo ninguna circunstancia. Por más que Pincoya haya perdido los estribos y haya roto todo, su reacción es completamente comprensible si sentimos que nos están espiando de manera ilegal en nuestro propio espacio de descanso. La producción tiene que dar explicaciones claras y urgentes, porque no pueden tratar a los participantes como conejillos de indias sin ningún tipo de respeto por su salud mental. Si esto fue un error de un técnico o una prueba de producción que se fue de las manos, tienen que pedir perdón públicamente y hacerse cargo de las consecuencias, porque la confianza se rompió para siempre. Ver a Santiago del Moro perder el control de la transmisión en vivo demuestra que ni siquiera ellos esperaban que Pincoya llegara tan lejos, pero al final del día, ella fue la única que se animó a romper la cuarta pared y mostrar la cruda realidad de lo que significa estar encerrado sin saber quién, te miran y con qué intenciones. Además, me parece fundamental analizar el rol de los compañeros en este gran caos. Mientras Pincoya estaba en colapso nervioso destrozando la pared, la mayoría se limitó a mirar o a intentar frenarla por miedo a las sanciones, en lugar de ponerse en su lugar y defender su derecho a la privacidad. Solo unos pocos se animaron a enfrentar a la producción por los altavoces, lo que demuestra el nivel de sometimiento y miedo que se respira dentro de la casa, cuando las reglas del juego se vuelven turbias y opacas. Para todos los que están ahí, la verdad. Seguí la página y comentá parte 2.